Nos encontramos en la clase de electiva que corresponde a la semana 16, donde finalizamos por lo menos el curso correspondiente de seguros. En este orden es indispensable, por lo menos para finiquitar el curso, resolver unos interrogantes que se realizaron como consecuencia de unas encuestas referente al estudio material de ciertas preguntas alrededor de los contratos de seguros de cumplimiento, responsabilidad civil, seguro de vidas, y creo que hay algunos temas referentes a ARL, etcétera. Entonces, como este es un tema que le corresponde a ustedes, entonces ya hemos agotado creo que dos preguntas, creo que nos quedan alrededor de cuatro preguntas más. ¿Quién quiere por lo menos enunciarnos la siguiente pregunta, por favor? No, profe, apenas íbamos a pasar a la cuarta pregunta. Bueno, por favor, ¿quién puede enunciar la cuarta pregunta, por favor? Yo, ¿me escucha, profe? Sí, claro. No le voy a decir los nombres de mis compañeros. Sí, por favor, si yo lo voy anotando aquí. Bueno, Ekin Villadiego, Un momentico, por favor. Elkin. Elkin Villadiego, Oneidalí Ascanio, Isel Godín y Robin Cabargas. Bueno, y mi persona, Mary Nieto. Giselle Godín y falta uno. Robin Cabargas. Robin Cabar. Listo. Adelante. Bueno, voy a leer la pregunta. Espera un momento. La pregunta dice así. Dado lo preceptuado en el artículo 1131 y lo que a su vez ordena el 1162, ¿cuándo es el momento de siniestro en responsabilidad civil para el asegurado y cuándo inicia a contarse la prescripción? Bueno, en el primer artículo, en el 1131, nos explican cuándo ocurre el siniestro, pero como aquí preguntan para el asegurado, o sea, cuándo es el momento del siniestro para el asegurado, y ese artículo nos explica que empieza eh, a partir de que la víctima formula la petición judicial o extrajudicial. Ahora, en el 1162, ese artículo nos manda varios artículos, pero esos artículos lo que hacen es, o sea, ahí nos explican todo lo relacionado a los contratos de seguro. Entonces, en resumen, y como usted pregunta ahí, cuando inicia a contarse la prescripción, eh, la prescripción, o sea, hay dos, la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. Uh-huh. La ordinaria empieza a contarse, empieza a contar desde el momento en que el asegurado o el beneficiario conocen el siniestro. Y este es, es, es hábil por 2 años. La extraordinaria corre a toda clase de personas y desde que nace el respectivo derecho. Este es de 5 años, 5 años algo. Pero yo estuve leyendo y cuando usted ha explicado, hay una pequeña diferencia que parece parece igual, pero eh, es que para la prescripción ordinaria el, se basa en concreto a la acción a intentar y a quien su titular pertinente, o sea, predica el momento en que nace el respectivo derecho.
En cambio, en la extraordinaria, o sea, consiste en el conocimiento real o presunto del siniestro. O sea, en la primera exige la presencia del elemento subjetivo y en la segunda, ¿no? Entonces, eso en pocas palabras es lo que... Entonces, la pregunta es concreta. No sé si alguien quiere por lo menos dar otra opinión, porque se está haciendo referencia, es una modalidad de prescripción que es diferente para las otras clases de contratos de seguro. Es decir, es diferente para la prescripción en materia de responsabilidad del seguro de vida, del seguro automóvil, del seguro en lo que tiene que ver con respecto a la garantía que se está protegiendo. Pero cuando ya se habla de responsabilidad civil, así como tú lo dijiste ahorita, se está haciendo referencia es a los daños que se le ocasionan a terceros. Y son los terceros los que de una u otra manera van a ser los beneficiarios, van a ser los que de una u otra manera van a proceder a hacer la reclamación. Entonces, ahí es donde uno tendría que observar dos modalidades de prescripción. La una, la que tiene el asegurado para llamar a la compañía para que se haga parte del daño que ha ocasionado. Y la otra, la de los terceros, en realizar por lo menos la reclamación ante la compañía aseguradora. Ajá. Profesor, yo también estuve leyendo por ahí y encontré que en la prescripción en los contratos de seguro de responsabilidad civil es dependiendo del tipo de amparo que tenga o sistema de reclamación. O sea, vuelvo y te Eh, comento, o sea, dependiendo de quien vaya a realizar el respectivo reclamo. Es decir, si a mí viene un tercero y me reclama, yo puedo acudir a la compañía aseguradora para exponer las circunstancias propias. Entonces, cuando se habla de la responsabilidad civil, por eso es que se tocan las dos normas. La referente a cuando se trata para una empresa o persona jurídica y cuando se trata de una persona individual. Entonces, ahí es donde uno comienza a determinar el fenómeno de la prescripción. En materia de la prescripción de la responsabilidad civil, la doctrina y la jurisprudencia ha tratado de señalar algunos momentos desde cuándo debe de contarse el término de prescripción, y así como tú lo comentaste ahorita. Algunos son eminentemente subjetivos y otros son eminentemente objetivos. Entonces nos toca por lo menos mirar cuándo estaríamos en presencia de uno de los dos y sobre quién recaería. Entonces quisiera por lo menos quién quiere hacer algún aporte diferente al que, el que nos ha comentado Mari y si verdaderamente existen algunos otros criterios que tengan que ver con el concepto de prescripción, porque es importante. Siempre hemos dicho que uno de los elementos más contundentes en materia de los contratos de seguro es la prescripción. Y sobre todo cuando se trata de daños, lesiones y homicidios, por lo menos sobre todo en cuestiones propias nacidas de una situación de la responsabilidad civil. ¿Alguien más? Tu grupo, Mari, a ver, ajá, Elkin, ¿estás en este grupo? dígame, profe. Eh, Elkin, qué tiene que decir? Mari, ¿hace parte de tu grupo Elkin? Sí, Así, señor. o sea, por eso les pregunto, o son del mismo concepto del que ya dieron. Sí, profe, somos, o sea, tratamos de consensuar las ideas de todos y lo plasmamos en, pues, como en esa definición. Micrófono abajo. Profe, profe,
Estoy escuchando. Con Juliet, una pregunta. O sea, ¿puede opinar otra persona de otro grupo o tienen que ser del grupo de él? No, al contrario, es que esto es abierto. Por eso les comenté de que esto no es que solamente nos va a hablar una sola persona. No, aquí es resolverlo entre todos. Resolverlo entre todos. Ah, lo que pasa es que nosotros acá investigando en el trabajo de nosotros, Ajá. nos encontramos, nos guiamos por el artículo de Código de Comercio el 1131, que dice que habla de que ¿Es el el siniestro. 1131 o el 1162? Bueno, nosotros nos basamos en el 1131 como tal, porque eran dos, Sí. pero nos basamos más que nada en eso. Entonces, en ese explica muy claramente desde el inicio del artículo que en el momento de siniestro responsabilidad civil se da desde que sucede el derecho imputable al asegurado. Más adelante, porque el artículo es muy completo, por eso fue que nos basamos en ese, dice que el sujeto es responsable civilmente y está obligado a reparar los perjuicios. Bueno, eso no lo dice el artículo, pero nosotros lo interpretamos de esa manera. Reparar los perjuicios que sufrió como tal, otro como resultado de su conducta. Los daños, más que nada, que sufrió otra persona por resultado de la conducta. Entonces, ahora sí, el artículo 71 del Código de Comercio nos plasma que el siniestro empieza a correr la prescripción con respecto de la víctima frente al asegurado cuando ocurre, dice que en el momento del siniestro empieza a correr la prescripción respecto a la víctima y frente al asegurado cuando se formula la petición judicial y extrajudicial. Entonces, nosotros nos basamos más que nada en eso para la respuesta. Y también pusimos un ejemplo de cuando, por lo menos, cuando no se hace una reclamación formal del daño, una, o sea, tiene un daño que le causó otra persona, pero no se hace la reclamación por parte del acreedor, del asegurado, entonces esto puede implicar la extinción de su derecho por el transcurso del tiempo. Ya, entonces yo quería compartir eso. Por eso preguntaba que si yo no era del grupo podía decirlo. No, cualquiera. Recuerde que la pregunta, si bien es cierto, era para que estuvieran y pudieran irla resolviendo. Lo ideal es que todos tenían que resolverla. Que la idea de todo esto es eso, o sea, que todos tengamos la posibilidad de tener por lo menos la misma investigación. Ajá. ¿Quién más quiere opinar? No sé si tengo que decir los integrantes del grupo. Sí, también, porque Profe, realmente lo que estamos tratando es de resolver los puntos que se habían quedado. Recuerde que esta clase es solamente para resolver esos interrogantes. sí, señor. Bueno, los integrantes del grupo donde yo estoy es Silvia Verdugo, Juan Carlos, ya le digo el apellido porque a mí se me olvida siempre. Juan Carlos Castilla. Juan Castilla, Osvaldo Ardila, Yurani Rojas y mi persona, Juliet Mendiví. A ver, perdón. ¿Me repite? Verdugo, Silvia, 1. Sí, señor. Juan Carlos Yurani Castilla, Rojas, 2. sí, señor. Osvaldo Ardila y mi persona, Juliet Mendiví. Ajá. Gracias, profe. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Profe, creo que es como que esa pregunta de pronto ya la habrían como que, o sea, eso fue lo que investigó nuestro grupo, no sé si de pronto pasemos a otro. No, es que todavía no me han resuelto.
No hay me algo he resuelto que la no sea. pregunta. Es que la pregunta, Repita la pregunta, profe. la pregunta tiene que ver con dos conceptos propios de la prescripción en materia de seguro de responsabilidad civil. ¿Alguien quiere leer la pregunta nuevamente? Dado lo preceptuado en el artículo 1131 y lo que a su vez ordena el 1162, ¿cuándo es el momento del siniestro en responsabilidad civil para el asegurado y cuándo inicia a contratarse la prescripción? Ajá, esa es la pregunta. Sí, yo un momento estoy leyendo aquí para ver. Bueno, mire, les voy a comentar lo siguiente, más o menos para contextualizar el caso. Lo primero que uno tiene que ver es tratar de identificar qué es la responsabilidad civil, que creo que todos la estudiaron cuando hicieron su introducción en obligación. Hay que por lo menos tener en cuenta que realmente cuando uno estudia la responsabilidad civil, esta siempre se gira alrededor del principio no ladere, en otras palabras, no causará daño a otro. Y en el evento de causarlo, inmediatamente nace la obligación jurídica de repararlo. Entonces es un principio propio de los artículos 2341 y 2360 del Código Civil. O sea, desde el artículo 2341 vamos a encontrar lo que uno identifica como la responsabilidad directa, responsabilidad indirecta y responsabilidad por lo menos por las personas y por las cosas. Eso creo, bueno, repito, que ustedes debieron haberlo visto en obligación. Creo que el próximo semestre van a tener una materia que se llama responsabilidad civil contractual. Quizás sea yo el que se la dé, quizás no. Pero lo importante es tener la base para poder generar cualquier daño que se ocasione como consecuencia de una actividad y que tenga la obligación de repararla, yo puedo acudir al contrato de seguro para que sea el contrato de seguro el que responda por los daños que ocasionaron. Por eso se llama o se identifica o se encuadra el concepto del seguro de responsabilidad civil. ¿Listo? A partir de ahí, el artículo 1127 del Código de Comercio nos señala el seguro de responsabilidad civil impone a cargo del asegurador, repito, impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo a la ley. Entonces, como pueden ustedes observar, si se ocasiona un respectivo daño, estaríamos simplemente estableciendo por lo menos los parámetros concretos de que de una u otra manera, si yo causo un daño, inmediatamente me causa la obligación de hacer la reparación del respectivo daño. Permítame un minuto. Cuando uno estudia el contrato de seguro, ya nosotros sabemos que en el contrato de seguro están identificados las partes. Las partes está el asegurador y el tomador. El tomador es quien traslada los riesgos. ¿Cuál es el riesgo? En este caso, los riesgos en que puede incurrir en el evento de ocasionar daños a terceras personas. Desde ese punto de vista, va a haber una situación de que no se puede identificar claramente quién es el beneficiario. Desde ese punto de vista, tendremos que aseverar que el beneficiario será el que se le haya causado un respectivo daño. Así las cosas, uno inmediatamente, después de identificar cuáles son los elementos que se registran alrededor del contrato de seguro, que ya ustedes lo vieron, haciendo referencia a lo que es la prima, el riesgo asegurable, la condición por parte de la compañía aseguradora de pagar la respectiva indemnización. Todos estos elementos, por lo menos,
son los que identifican la estructura del contrato de seguro. En el seguro de responsabilidad civil, el riesgo es la posibilidad que surja una deuda como que fruto de la responsabilidad, la cual, en caso de concretarse, dará lugar a un detrimento patrimonial a la persona que lo ha causado. En otras palabras, si en este caso es el asegurado el que ha ocasionado un daño, tiene que reparar ese daño. Si yo voy en mi carro, me vuelo el semáforo y me llevo a 2 personas, les causo lesiones. Entonces a mí, la carga desde el punto de vista del derecho civil es que si yo causé ese daño, debo reparar a las 2 personas que resultaron lesionadas. Pero si yo tengo un contrato de seguro, eso que me corresponde a mí pagar, eso que me corresponde por lo menos a entregar, será a través de la compañía aseguradora la que verdaderamente responda por el daño que yo causé. Ese es el seguro de responsabilidad civil. Ante esa situación, por lo menos nos queda claro que ya establecido cuál es la situación como el amparo que protege el seguro de responsabilidad civil, nos toca determinar cuándo estamos frente a la modalidad de poder realizar la reclamación. En otras palabras, en el seguro de responsabilidad civil, el tema del riesgo y del siniestro, que también involucra los elementos de obligación condicional del asegurado, etcétera, etcétera, ha sido objeto de muchas interpretaciones. E inclusive la Corte ha traído por lo menos a colación algunas teorías que se han planteado en jurisprudencia extranjera y que se han planteado por lo menos en la doctrina tanto francesa como española. Y ello para tratar nosotros de identificar ahora cuándo realmente prospera la prescripción y cuándo no prospera la prescripción. ¿Para qué? Para saber cuándo se configura el siniestro para la compañía aseguradora, cuándo se configura el siniestro para el asegurado y cuándo se configura el siniestro para el tercero. ¿Por qué? Porque allí va a ser donde se debe de entrar a contar el término de prescripción. Yo le había dicho a Walter, aquí está, y dije que esto se lo tengo que entregar a la persona que se lo gane. La configuración del siniestro en el seguro de responsabilidad civil. Imagínense. Carlos Ignacio Jaramillo es magistrado de la Corte Suprema de Justicia y verdaderamente una de las personas con mejor intelecto desde el punto de vista de su léxico en cuanto a la forma como escribe y en cuanto a la forma como por lo menos reconoce los temas desde el punto de vista jurídico. Entonces, para Carlos Ignacio Jaramillo, él trae a colación en este libro e inclusive en cualquiera de los libros de tratado de responsabilidad civil de ese mismo autor, nos trae por lo menos una estructura que viene y data desde el Código de Comercio o desde la misma estructuración del Código de Comercio de 1971. Entonces, la primera teoría que voy a enunciarle, no estoy diciendo que sea la teoría que se está aplicando, la primera teoría que voy a enunciarle es la teoría del hecho dañoso o de la ocurrencia. Era lo que decía ahorita Mari Nieto cuando decía, hombre, es que realmente se tiene en cuenta el aspecto subjetivo o también se puede tener en cuenta el aspecto objetivo. ¿Para qué? Para determinar entonces si verdaderamente se empieza a correr el término, ya sea a partir de que se tuvo conocimiento o ya sea a partir desde el mismo momento en que ocurrió el siniestro. Entonces, mire, la primera teoría de que hace referencia al término de prescripción se encuentra en esta, se llama así, teoría del hecho dañoso o de la ocurrencia. En este caso, por lo menos se debe de entender de que se entiende ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado. Búsquense el artículo 1081 que nos habla sobre la prescripción. Repito, la teoría del hecho dañoso es netamente el término que se entiende desde que ha ocurrido el siniestro en el momento, o sea, se entiende ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo
externo imputable ¿a quién? Al asegurado. ¿Ya lo encontraron? Sí, señor. Listo. Entonces, como pueden ustedes leer, léalo, por favor, artículo 1081. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria será de 2 años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. La prescripción extraordinaria será de 5 años. Correrá contra toda clase de persona y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Listo. Estos términos no pueden ser modificables por las partes. Por las partes. Ya de eso hablamos cuando estudiamos el concepto de prescripción. Entonces, mire, para esta teoría del hecho dañoso, el patrimonio del asegurado queda grabado con la obligación de indemnizar. Está claro. Mire, yo causo un daño, yo no sé cómo lo toca pagar, pero me toca pagarlo. Entonces, para ello tengo que grabar desde un momento dado frente a la obligación de reparar ese daño con mi patrimonio. Por eso les decía yo, comenzando por lo menos el semestre, hay personas que en un momento dado, toda su riqueza, todo el patrimonio que tienen, en un instante nomás, lo pierden. ¿Y por qué lo pierden? Por una circunstancia propia del destino. Entonces, como les decía yo, había una persona que trabajaba en Cabos de Colombia, se solicitó ya no quería seguir trabajando, quería su plata, la indemnización, etcétera. Recibió su indemnización, recibió alrededor de 750 millones de pesos, terminó de pagar la casa y las mejoras que le había hecho a una casa hermosísima en Crespo y se quedó por lo menos con algunos 200 millones de pesos, los cuales quiso invertir en la compra de 3, 4, 5, 6, no sé cuántos taxis. Y como viene allí, viene y procede a entregarle los taxis a personas que realmente, de manera directa o de manera indirecta, procederán en un momento concreto a manejar el vehículo conforme a las condiciones exigidas para el pago de su respectivo, de lo que devengue de pronto de cada uno de los vehículos. ¿Y qué pasó? En el caso en mención, uno de esos conductores se llevó a 2 personas, uno de los cuales uno era estudiante, un ya egresado de la Facultad de Medicina y la otra era una estudiante de la Facultad de Contaduría. Y vinieron los familiares y cobraron por cada uno de ellos, el primero médico 1.300 millones de pesos y el otro, la cantadora, pidieron 800 millones de pesos. Entonces, aquí, el patrimonio que él tiene, que en este caso es su casa, los 8 carros, la empresa que él tiene, que montó después, o sea, todo ese patrimonio ya va a estar grabado ¿para quién? Para las personas a quien le causó el daño. Y cuando llegue a ser responsable, le tocará pagar, ya sea con su casa, ya sea con el taller, ya sea con los respectivos vehículos que tenía. Entonces, como pueden ver, desde este momento queda grabado, por lo menos con la ocasión del siniestro, queda grabado el patrimonio. Queda grabado, por lo menos, el concepto patrimonial por el hecho de la obligación de resarcir el daño. Recuerden que es una obligación. Si tú causas un daño, tienes que repararlo. ¿Y con quién lo vas a reparar? ¿O con qué lo vas a reparar? Entonces, ahí es donde entra a relucir el contrato de seguro. Entonces, desde el momento en que se produce el hecho externo, siniestro, imputable al asegurado, claro que sí, es que realmente hay que entender que este señor se voló la escuadra. Sin embargo, y esto hay que tenerlo por lo menos muy en cuenta, esta teoría tiene sus retractores y aquellos retractores por lo menos lo establecen o lo estructuran a través de que la responsabilidad al asegurado con respecto a la hipótesis legal es meramente fáctica, es decir, no es jurídica. Es decir, que la imputación jurídica en la cual por lo menos se debe de virtualizar para constituir o para constituir un pasivo dentro del patrimonio del asegurado debe de una u otra manera ser generada a través de una providencia judicial y que esa providencia judicial debe estar debidamente ejecutoriada.
Entonces, cuando uno habla de una sentencia debidamente ejecutoriada, estamos hablando de la sentencia. Allí, cuando se demuestra que evidentemente ha nacido la obligación para poderle pagar al tercero, en este caso a quien es objeto por parte del contrato de seguro. Entonces, como pueden ver, para los señores de la teoría del hecho dañoso, tendría uno que decir que la prescripción va a comenzar a correr es a partir de la sentencia donde se obliga a pagar al asegurado. Ténganlo en cuenta, porque esa es la primera teoría frente a lo que se establece dentro del artículo 1031. La segunda teoría es lo que algunos reconocen como la teoría del daño. Y esta teoría del daño, mire que aunque es bastante diferente a la otra, porque acá se habla del hecho dañoso desde la ocurrencia, o sea, desde que se atribuye el grado de responsabilidad. En la teoría del daño, por lo menos, tengo unos mosquitos que parece que me están dando duro. En la teoría del daño, uno por lo menos estructura el comentario haciendo referencia a la teoría o a la tesis de que el siniestro ocurre cuando se origina la deuda, es decir, la deuda propia nacida de la responsabilidad civil. Y tal débito no se produce si no se concreta el daño. Esta teoría a veces es de difícil aplicación. ¿Por qué? Porque uno no entiende cuándo realmente se estructura el momento en que nace la obligación. A veces, cuando por lo menos el mismo daño representa un hecho totalmente complejo, sobre todo cuando verdaderamente uno se encuentra con situaciones de el daño difuso, entiéndase como daño difuso, creo que en alguna ocasión les expliqué que el daño difuso hace referencia al daño ambiental. ¿Cuándo realmente es que se ocasionó el daño? ¿Desde cuándo se ha estructurado el daño? O sobre todo, cuando estudien ustedes responsabilidad médica, no sé si Walter está aquí, ¿desde cuándo podemos nosotros estar estableciendo el momento en que se ha originado el daño? ¿Cuándo realmente fue lo que se estructuró el daño? Y lo digo complejo porque hay casos donde, como cuando uno ve un delito de homicidio, una persona saca un arma de fuego, le dispara en la cabeza y lo mató. Pero hay veces que la persona le da 7 tiros y la persona queda viva y le hacen una cirugía y le hacen una segunda cirugía y le hacen una tercera cirugía y la persona peleando y peleando y de pronto hasta se salva. O de pronto después de 2, 3, 4, 5 meses se muere. Entonces ahí la situación se vuelve compleja porque no se puede estructurar en un solo momento, como pretende por lo menos la teoría del daño. Hay otra teoría. Esta teoría la trae el doctor, un hombre un poquito prepotentón, muy conocido mío. De hecho, en alguna ocasión rozamos, pero hay que reconocer que una de las personas que mejor conoce el tema de la responsabilidad civil y sobre todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de las ARL y las EPS, una de las personas que discutió mucho lo referente a la ley 100 es el doctor Fernando Díaz Granado. Fernando Díaz Granado es un abogado que trabaja para el sector asegurador, hace parte del gremio asegurador de la empresa de Acordese. Muy astuto él. Y él en su libro trae una teoría que utilizan mucho los alemanes, pero que no es porque la utilicen, sino porque su jurisprudencia lo ha venido tratando. Y es la teoría de la cuantificación o liquidación del daño. ¿En qué consiste esta teoría? Esta teoría consiste en que para poder uno determinar cuándo realmente nace ese momento para contar el término de la prescripción, es cuando se haya establecido no que haya habido un accidente, sino cuando realmente se estructura el valor que la persona tiene que pagar. Es decir, desde el momento en que se da la cuantificación o liquidación del daño. Los defensores de esta teoría, es decir, los alemanes, manifiestan que el hecho se estructura es desde el momento en que se hace la liquidación, que es el momento que determina el valor y el quantum que debe de pagar el obligado.
y no como una circunstancia que ocurrió hoy. ¿Qué ocurrió hoy? El accidente. ¿Y qué se tiene que pagar? No sabemos, hay que esperar. Hay que esperar que la cuantificación del daño. Entonces, por eso esta teoría se plantea en que el momento que debe de encontrarse es desde el momento en que se tiene la cuantificación concreta del daño. Y hay otra teoría, y esta sí es eminentemente latina y que también ha sido aceptada, por lo menos a nivel mundial, y es la que hace referencia a la teoría del reclamo. Y aquí vamos a tener un poquito, por lo menos, un apego concreto, porque realmente cuando hablamos de la teoría del reclamo, nuestro Código General del Proceso, recuerden cuando yo les hablaba de la reclamación formal, cuando les decía que el artículo 1053 establece lo que es la reclamación formal. Bueno, la teoría para estructurar cuando estamos frente al momento que da base a la respectiva acción o que nace el respectivo derecho, para los defensores de esta teoría proponen es que debe de haber una fórmula de reclamo al asegurado. ¿Por parte de quién? Por parte de la persona que ha resultado víctima. Y este reclamo puede ser judicial o extrajudicial. ¿De quién? Del perjudicado. ¿A quién? Al asegurado. Los que de una u otra manera contradicen esta tendencia o esta teoría que de una u otra manera ustedes se van a encontrar. No sé si Noriega está aquí y tiene la póliza de automóvil para que busque lo referente a la parte de la prescripción y observe por lo menos de que la teoría que las pólizas tienen de automóvil es esta teoría. O sea, que se entiende que si la persona no reclama hoy, si la persona no reclama mañana, la persona reclama después de 5, 6 años, 7 años, 8 años, se entiende que todavía tiene facultad para reclamar, porque se dice que es a partir del reclamo, imagínense ustedes. Hay otra teoría, la teoría del pago. Según esta postura complicada, y le voy a ser sincero, antes de 1997, las compañías lo hacían así. ¿Y en qué consistía? Que el asegurado tenía que pagar. ¿Pagarle a quién? Al tercero a quien le ocasionó el daño. Para después acudir a la compañía aseguradora para que la compañía aseguradora viniera y le devolviera lo que él había pagado. Miren qué chicharrón ese. Y si el asegurado no tenía la plata para pagar, gran dificultad. Porque a veces el asegurado no era una persona solvente para realizar el pago. Esta teoría sí, evidentemente, se cayó sola por su propia crítica. Y está una que es parecida a la primera que vimos, que es la teoría de la sentencia ejecutoriada. Es decir, que para que le puedan reclamar al asegurado, necesariamente tiene que haber sido condenado y vencido en juicio. Que estamos hablando aquí de cuánto. El proceso de responsabilidad civil que duraban hasta 10 y 13 y 14 años. Decía un docente, el doctor Elois Tous Liñán, ya falleció, manifestaba que el abogado tenía una vida desde el punto de vista del ejercicio profesional de 3 procesos de responsabilidad civil, porque eran procesos que duraban muchísimo y después llegaban a la corte y allá se demoraban otro largo rato. Por eso que ustedes a veces cuando dicen que miren, los hechos ocurrieron en 1984 y solamente en el año 2000 es que vienen a resolver. Hay hechos que ocurrieron en el 98 y apenas se están resolviendo ahora. Claro que tenemos ahorita unas cortes, o las 2 últimas cortes que hemos tenido han sido muy asiduas y han resuelto muchos negocios. Y bueno, existen por lo menos algunas circunstancias que buscan siempre tratar de resolver las situaciones que se puedan presentar alrededor de ellas. Y la
que de una u otra manera acepta el Consejo de Estado y la que acepta de una u otra manera también la Corte, que es la que hace referencia a la teoría del hecho complejo. Aquí tengo que advertir que esta es una teoría que fue propuesta por un gran profesor, ya falleció también, aunque no fue mi profesor, entiendo que ha sido mi, como dice por ahí, el mi sensei, es el padre del derecho de seguro en Colombia, el doctor Efren Osa. Tiene un libro que se llama El Contrato. Quiero por lo menos comentarles que por ahí tengo ese libro. Creo que lo tengo doble. Voy a verificar con los que tengo en la oficina, porque este me lo regaló el hijo de Efren Osa, Santiago Osa, me regaló ese libro y bueno, yo anteriormente, como ya trabajaba en el sector asegurador, había comprado uno para mí. Entonces, ese otro debe estar allá en la oficina. De pronto, alguno que quiera dedicarse a las cuestiones de seguro, bienvenido sea y se le puede facilitar. Lo único que sí le digo es, si va a dedicarse a trabajar por cuestiones de seguro, no se vincule con ninguna compañía. Demande a las compañías. Ahí es donde está la plata. Bueno, para ser un poquito interesado. Anteriormente me tocaba, y le voy a ser sincero, atender 300 procesos por cada compañía aseguradora. Y el único abogado en Cartagena que tuvo ese privilegio de manejar todo a favor de las compañías aseguradoras, Javier Reales de España, tenía un bufete, el cual representaba, y tenía un socio muy profesional, doctor Álvaro Garzón, actualmente profesor de la Universidad Libre. Entre los dos manejábamos todo lo que era la parte aseguradora en toda la costa. Y a pesar de manejarle los intereses a las compañías aseguradoras, uno podría por lo menos sentarse y sacar cuenta y decir, estas compañías, uno les dejó por lo menos de que no pagaran tantos y tantos millones, y cuánto nos devengaban a nosotros por los honorarios. Eran porcentajes muy mínimos, haciendo aseveración de que se pagaba era por la cantidad, es decir, la cantidad de procesos, y no por la calidad. Entonces, por esa sencilla razón, uno comenzó a quedarse solamente con las compañías que eran representativas, y ya después el cambio económico y todas estas circunstancias que han operado han hecho que las compañías aseguradoras cambien 180 grados por ciento y uno ya no vea interesante ejecutar el ejercicio de la defensa de esas compañías. Increíble que uno se encuentre con profesionales de esta forma, que presenten una reclamación mal formulada y que evidentemente por lo menos uno le toque como orientarlo para que lo hagan bien, y esas personas se ganan el 30% de unas pretensiones de 1.400 millones de pesos. Mientras que uno, que de una u otra manera busca equivaler o representar, proteger los intereses de la compañía, se gana solamente un porcentaje por salario mínimo de lo que por lo menos representan los honorarios para la compañía, que en este caso no pasaban de los 10 salarios mínimos. Entonces, miren la diferencia que existía. Bueno, entonces para llegar a la teoría del hecho complejo, el doctor Efren Osa dice que realmente se estructura un hecho complejo por la circunstancia de que tenemos reclamaciones que pueden sobrevenir directamente del asegurado, tenemos reclamaciones que pueden sobrevenir directamente del tercero, o puede por lo menos también sobrevenir de alguna de las personas que se encuentran de manera relativa en una situación de responsabilidad civil. Efren Osa, palabras más, palabras menos, dice que la integración del siniestro, o sea, lo que constituye la integridad del siniestro en el seguro de responsabilidad civil, no se produce solo con el daño. Critica enseguida la otra teoría que acabamos de ver. Para que por lo menos se pueda adjudicar la teoría propuesta, se requiere de un hecho que nosotros lo denominamos como la causa, nexo causal. Una causa
que haya generado un daño. O sea, en otras palabras, el efecto, causa, efecto. Pudiendo el hecho, y ahí es donde se convierte por lo menos en complejo, ocurre durante la vigencia y concretarse inclusive posterior a la vigencia de las circunstancias propias del contrato de seguro. Eso en cuanto a que la persona podía reclamar, podía tener el siniestro hoy, pero el seguro se terminaba mañana y él podía reclamar después de la ocurrencia respectiva de la vigencia del contrato de seguro. El Código de Comercio, este de 1971, plantea de manera por lo menos concreta las circunstancias propias para encontrarse frente a la responsabilidad civil. En este caso es el hecho generador, que no es más que la culpa, el nexo causal, o sea, que exista la situación directa, y la tercera es el daño y perjuicio. Entonces, estos elementos son los que deben por lo menos demostrarse para poder estructurar en un momento dado la reclamación ante la compañía aseguradora. Allí es donde entra el concepto que él plantea como hecho complejo. Y es donde uno, por lo menos haciendo referencia a lo que dice la ley 45 de 1990, se me había pasado. Cuando uno habla de la ley 45 de 1990, hace un cambio total en materia, por lo menos del contrato de seguro y sobre todo en estos seguros de responsabilidad civil. Porque anteriormente el único que podía cobrarle a la compañía aseguradora necesariamente tenía que ser el que relativamente estaba contractualmente estipulado en el contrato. Y como el tercero que reclamaba no aparecía en el contrato, que es en este caso la víctima, quien tenía que hacer la reclamación era el asegurado. O sea, el asegurado tenía que representar a la víctima para que le pagara. Pero la ley 45 manifestó que realmente la víctima puede tener un ejercicio de acción directa. O sea, que no tiene que esperar a que otro lo haga. No, la víctima puede directamente irse a la compañía aseguradora y decirle: compañía, fulanito tiene un seguro con ustedes, fulanito me causó un daño a mí, páguenme. Y no tener que hacer esa trama que ustedes han visto en materia procesal, que me toca demandar al inicial para que éste llame en garantía o en su defecto denuncie el pleito o en su defecto alguna otra figura para que verdaderamente se convierta en parte y proceda a pagar. No. Acá simplemente esa víctima puede ir directamente a la compañía y decirle: señores compañía, usted tiene un seguro con fulano de tal, entonces páguenme. ¿Por qué? Porque él me causó un daño y aquí tengo las pruebas donde demuestro de que evidentemente me causó ese daño. Entonces, como pueden ver, son circunstancias que por lo menos se predisponen o se representan en esas circunstancias del seguro de responsabilidad civil. Entonces, como pueden ver, es importante determinar cuál es el hecho para poder entender cuándo estamos frente a lo que es la prescripción en materia del contrato de seguro, para poder identificar si el contrato opera o es inoperante. ¿Inoperante por qué? Porque realmente salen algunas condiciones propias que generan la ineficacia, que generan la inexistencia, que generan la nulidad del contrato de seguro. Ahora sí, la siguiente pregunta, por favor. Nos quedan 15 minutos. Digan. Profe, disculpe, referente al caso de la prescripción de los contratos de seguro, usted en una clase, bueno, y en reiteradas ocasiones nos había manifestado de que hay muchas personas, o más bien muchos abogados, que al momento de hacer una reclamación de la indemnización presentan un proceso ejecutivo, ¿cierto? Sí, lo cual está mal. Perdón. Eso sí lo he dicho, pero lo he dicho de forma de seguro general, no identificando el seguro de responsabilidad civil. Ah, ya, correcto. Ahora sí, sigue. Sí, exacto, pero donde yo quiero aterrizar es en cuanto a la prescripción, pero exacto, forma de seguro general. Ajá. Lo que pasa es que yo escuchando de pronto una breve conferencia donde el doctor
doctor Marco Antonio Álvarez hacía referencia sobre los seguros de... ¿Aló? Sí, te estoy escuchando. Donde hacía referencia a lo de la reclamación de los seguros, de los contratos de seguro por la vía ejecutiva, que era menester del juez si algún abogado presentaba una reclamación de esa por la vía ejecutiva, era menester del juez enviarlo o ¿cómo es la palabra que él dijo? Como, no sé, como modificarlo y decir que no es un proceso ejecutivo, sino un proceso declarativo y darle, pues, no sé, la competencia o el rumbo que el proceso como tal debe llevar. Sí, sí, pero hay que... Entonces, pues, yo no sé si en la práctica eso sí se aplica, usted que pronto está en esa área, eso sí se aplica A ver, o no se aplica, o simplemente el juez la rechaza de plano. el pequeño problema es este. Una demanda es ejecutiva si quien estructura la demanda le logra convencer al juez que de una u otra manera la obligación es clara, expresa y exigible, tal cual como ustedes lo encuentran en la norma que hace referencia al mérito ejecutivo. ¿Vale? Bueno, si verdaderamente una persona presenta el trámite ejecutivo, el juez lo único que tiene que emitir es un mandamiento de pago. El juez no hace análisis de lo que debe o no debe. Cuando verdaderamente, y es lo que se está discutiendo actualmente, es si una persona presenta una demanda contractual o viceversa, extracontractual, y el juez observa que el trámite debe ser el de la extra o debe ser el de la contractual, él proceda a darle el trámite correspondiente. Pero eso es materia de responsabilidad contractual y extracontractual. Pero acá, cuando se habla de proceso ejecutivo, o sea, la calidad y la identificación del proceso como tal, el juez no tiene pautas para determinar lo uno o lo otro, porque el juez lo único que observa es, ¿cumple con los requisitos de la demanda ejecutiva? Sí. ¿Aparece un documento que demuestre que evidentemente existe una obligación clara, expresa y sensible? Sí. Dele el trámite y se hace el mandamiento de pago. Y el mandamiento de pago no es más que decirle al obligado, señor, pague. Y el señor, ¿qué le toca hacer? Pagar. Porque la excepción más importante de un proceso ejecutivo es pague. Pero ahí es donde vienen las correspondientes excepciones. Ustedes mirarán ahorita títulos valores. Y cuando vean títulos valores se van a encontrar con algunas excepciones que son lo que uno denomina como las acciones cambiarias o excepciones cambiarias que aparecen, si no estoy mal, en el 719, no, el 619 es el de los títulos valores. Creo que es creo que el 730 y pico, que es el que habla de las excepciones de los documentos que son títulos valores. Pero en materia ejecutiva, notificada el mandamiento de paga, la persona lo único que tiene que ir o pagar o presentar excepción. Y las excepciones son de una u otra manera concreta, si se trata de un título valor, o sea, son taxativas si se trata de un título valor. Si es otra obligación, entonces aquí lo único que corresponde es simplemente proponer alguna de las circunstancias propias que evidentemente puede generarse como consecuencia de que la persona que está reclamando no es la legitimaria para reclamar. Y cuando se presentan estas excepciones, el juez solamente resolverá esas excepciones cuando dicte sentencia. Así que el juez no puede entrar a sacar conclusiones diciendo, es que yo creo que ahorita me corresponde el proceso tal y mandarlo por otro lado. De verdad, con el respeto de la persona que tú escuchaste, realmente hay un pequeño vacío total. No sé de pronto si lo que quiso decir el ponente fue referente a un caso en particular que de pronto podía tener algunas circunstancias propias que eventualizaran la posición del juez a determinar de que no era un ejecutivo sino un ordinario. Pero vuelvo y le repito, difícil.
pero dificilísimo, porque realmente quien le da el movimiento al aparato jurisdiccional del Estado es el abogado. Y el abogado es el que va a presentar la demanda, sea de características abreviadas, de características por lo menos de carácter especial. El juez podrá hacer una corrección frente al trámite, pero no frente a lo que es propia la demanda, porque ya esa demanda fue admitida para poderla por lo menos identificar como ejecutiva. Además, por lo siguiente, y le voy a comentar algo con todo el respeto del profesional que usted escuchó o leyó o no sé. El proceso ejecutivo, desde el punto de vista procesal, formal, tiene unas circunstancias propias como la demanda. La demanda ejecutiva está constituida solamente por hechos, y los hechos son 3 o 4, no son más. 3 o 4, ¿por qué? 1, que existe una obligación. 2, que la obligación está clara, expresa y exigible. 3, que ya se encuentra en mora. Inmediatamente coloca un 4 quinto que se paguen las costas, los intereses o lo que sea. Listo, ya esa es toda la demanda ejecutiva. El restante son las peticiones, pero las peticiones conforme a la demanda ejecutiva. Decrétese el mandamiento de pago y si usted solicitó medida previa, solicite las medidas precaudativas para proceder a realizar embargos desde el punto de vista previo con la presentación de la demanda. Hasta ahí. Eso es todo lo que tiene esta demanda. En cambio, la demanda ordinaria tiene unas características totalmente diferentes. Es más, hasta equivalen a sanciones especiales de rechazo de la demanda como no lo contenga. Por ejemplo, para poder ir a un proceso de características verbales abreviadas como consecuencia de un proceso de responsabilidad civil, necesariamente tiene que aportar el acta de audiencia de conciliación celebrada en una sala de mecanismo alternativo de solución de conflictos. Es decir, ante una audiencia, ante una cámara de comercio, ante un centro de conciliación. Si usted no aporta ese documento que no es necesario en lo ejecutivo, se rechaza. Y el juez ahí sí debe rechazarlo de plano. Y si no lo rechaza de plano, porque de pronto quien tramitó la demanda fue uno de esos nuevos abogados que lo colocan a que, mire, admita la demanda y la persona cree qué es lo que debe y qué es lo que no debe y viene y la admite. Y el juez de pronto por X o Y motivo viene y firma y no revisó lo que estaba haciendo. Cuando le notifican la demanda a la contraparte inmediatamente va a decir, epa, voy a proponer una exención previa para que se determine que no se aportó la audiencia, la declaración de la audiencia de conciliación o la aprobación de que nunca se realizó. Entonces, por esa sencilla razón, si él presenta ese recurso, por lo menos como exención, ese proceso se va a caer. Y lo más probable es que se decrete la exención previa. Ahora bien, otra circunstancia que tienen los procesos también ordinarios, que tiene que haber un juramento estimatorio, también causal, que en el evento de que usted lo coloque también se puede proponer como exención previa y constituye sanción en el evento de que evidentemente la persona se equivoque frente a lo que son sus pretensiones. Entonces, miren todas las circunstancias que determinan de que no es el juez el que va a decir, denle el trámite porque yo creo que este es el trámite. No, señor. Y sobre todo en materia de seguro, que en materia de seguro hay una cantidad de circunstancias que son diferentes. Por eso advierto y creo, Cristian, creo que eventualmente lo que pudo decir el doctor es sobre la referencia entre lo que es contractual y extracontractual. Creo, sin temor a equivocarme. Porque decirlo con... Bueno, de pronto sí, profe. ¿Cómo? Pero, bueno, de pronto sí, pero mire, conozco a un amigo que trabaja como dependiente judicial y un juez, me acuerdo yo del juez segundo, del juez segundo de pequeñas causas, aquí en Cartagena. Un abogado presentó un proceso ejecutivo y el juez
primero admitieron la demanda, luego no sé, como que revisaron o algo y se dieron cuenta de que no era el proceso ejecutivo el que se tenía que iniciar, sino un proceso declarativo, porque había un contrato de por medio. Entonces tenía que primero declararse el contrato de que el incumplimiento del contrato para luego sí iniciar el ejecutivo. Pero yo digo que el juez ahí sí lo hizo fue porque hubo un error de parte de ellos al admitir la demanda inicialmente. ¿Puedo preguntarte algo? Con todo el respeto. Dígame. Me hablaste de juez de pequeñas causas. ¿Qué clase de proceso era? ¿Qué jurisdicción? Un proceso ejecutivo. El juez de menor cuantía. No. Una doctora, no me acuerdo el nombre de la doctora. Acabas de decir ahorita juzgado de pequeñas causas. Por eso te pregunto. Y el juzgado segundo civil de pequeñas causas y competencias múltiples de Cartagena. Esos son jueces de ejecución. Sí. Ajá. Ese juez de ejecución, que no confío en ellos, pero bueno, ese juez de ejecución manifestó de que no procedía a admitir la demanda y la pasaba para otro juzgado. Así, y solo sí. Cometió prevaricato por acción. No. Primero admitió la demanda como un ejecutivo, libró mandamiento de pago. Ajá. Luego, como en una revisión, no sé, en algo, no sé qué lo llevó a de pronto a revisar procesos, se dieron cuenta de que ese no era el proceso que se debía iniciar, porque había un incumplimiento de un contrato y el proceso que se debía iniciar era un declarativo donde se declaraba pues, el incumplimiento del contrato, para luego así iniciar el ejecutivo. A ver, voy a comentarte algo que quizás de pronto estamos jugando aquí como al gato al ratón y nos vamos a quedar toda la noche tratando de sacar conjetura de lo que tú me estás diciendo. Voy a contarte algo que tú debiste aprender por lo menos en materia de contratos. Todo conflicto que resulte de un contrato, necesariamente el trámite que se va a llevar es el verbal o abreviado. Eso es regla general. Pero si el contrato es de aquello que puede prestar mérito ejecutivo porque tengan obligaciones contenidas dentro de él que puedan tramitarse desde el punto de vista ejecutivo, será ejecutivo. Como por ejemplo el contrato de arrendamiento. Yo no necesito por lo menos demostrar que hay contrato de arrendamiento para cobrar los cánones de arrendamiento. Me puedo ir por el ejecutivo. Yo no necesito en materia del contrato de seguro demostrar que hay un contrato para que me paguen por lo menos la obligación que se comprometió de manera condicional y lo único que me toca probar es la existencia del siniestro y la cuantía de las pérdidas. Y que la compañía no haya objetado dentro del mes siguiente. Ahí también presta el concepto ejecutivo. Entonces lo que te trato por lo menos advertir es que en materia ordinaria, verbales, necesariamente para poder acudir al ejecutivo tiene que primero cumplirse con el proceso ordinario. Y una vez demostrada la obligación, es cuando ya verdaderamente nos vamos a ir al ejecutivo. Quizás de pronto, y miren lo que ya nosotros lo vimos en prescripción, en un caso que todos me lo resolvieron inmediatamente. ¿Qué pasa si yo presento una demanda ejecutiva y el señor que contraparte, en este caso la compañía aseguradora, propone una excepción de que no era el trámite correspondiente al ejecutivo y que realmente lo que era un proceso ordinario y le prospera la excepción, pero ya el proceso ya tiene 2 años y medio? Entonces, cuando él quiera presentar la demanda, que era la que tenía que colocar, que era la ordinaria, ¿qué dijimos nosotros? Que ya había prescrito. Entonces, tendríamos que mirar, más bien, hagamos lo siguiente, te doy la oportunidad que te consigas muy bien los datos para la próxima clase y tratamos de mirar qué fue lo que realmente pudo haber pasado como consecuencia de esa actividad. Consúltale bien a tu amigo dependiente y verifica también tú, porque de pronto los teléfonos rotos son causables de que uno aprenda cosas que no existen. Entonces, más o menos como para tenerlo bien claro, ¿vale? Señores, voy a no pasar lista. Solamente veo aquí que
faltan unos cuantos estudiantes, por no decir 5, pero entiendo 5 porque existen ahorita 25 estudiantes, pero de los 25 estudiantes tengo que sacar 2, que son Mari y María Fernanda Ramos. María Fernanda Ramos está. Por favor, María Fernanda Ramos. ¿Alguien? Elkin, ¿me escucha? Elkin. Bueno, no me escuchan. A través del WhatsApp voy a dejar unas atribuciones para ciertas personas, como entre ellas María Fernanda Ramos, que adicionalmente a lo que me tienen que presentar el día del examen, me tienen que entregar también otro trabajo para poderle tener una calificación, porque ella aparece con muchas faltas. Profesor, estoy aquí. ¿Cómo? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Elkin, sí, ya te escuché. Sí. Entonces, a través del WhatsApp podemos conversar. Mañana sí lo hacemos, ¿vale? Listo, profesor, está bien. Vale. Hasta luego. Yo le escribo. Hasta luego.